Buenos días. Hoy vamos a empezar con un ejercicio que nos va a ayudar primero a entrar dentro del sistema nervioso y segundo a trabajar con el nervio vago, también para momentos donde sentamos como mucho estrés en el cuerpo, mucha rigidez o dolor. Yo tengo dolor de cuello, dolor de cervicales, dolor de hombros, dolor de espalda, pero sobre todo lo que noto es como si hubieran metido un palo entre medias y el resto del cuerpo estuviera acoplándose, como si mis hombros se tuvieran que estar acoplando a este sistema. Así que hay algo muy, muy sencillo, que son 5 minutos, que como si engrasara al cuerpo desde el centro. Así que vamos a hacerlo. Primero, buenos días, y vamos a soltar el cuerpo. Vamos a respirar, escaneando un poco el cuerpo. Oh, ¿cómo nos sentimos? Yo cuando miro el cuerpo, lo primero que siento es mucha presión en el corazón y mucha presión en los hombros, más que en el cuello todavía, que el cuello ya me duele. Y eso, vale, vamos a ir sintiendo la cadera derecha. Dándote esos segundos para mirar cómo te encuentras físicamente, cómo está tu cuerpo físico. Ir abriéndonos a ese estado donde se puede poner una mayor consciencia al cuerpo. Allí donde observas cada cosa que observas, es despertar un poco la presencia de lo que hay y estar dispuesto a acogerlo. Y cuando hayas hecho ese scan de todo el cuerpo físico, vamos a girar nuestro cuello hacia un lado o hacia otro, chequeando lentamente, primero hacia el lado derecho, poquito a poco. Al girar, ¿qué vas sintiendo en el cuerpo? Sea alguna zona donde entra en tensión. Y vamos a ir viendo hacia dónde giras, hasta dónde giras. Vale, ponle un punto de referencia. Y lo mismo, vuelve al centro. Vamos a hacerlo hacia el otro lado. Vete despertando esas zonas de dolores que se puedan ir abriendo, esas zonas de tensiones. Y mira cuál es tu punto de referencia. Y ahora vamos a volver al centro y vamos a llevar los ojos hacia el extremo, ¿vale? Es como si nuestros ojos pudieran mirar hacia el lado derecho y pudieran extenderse en esa mirada hacia el lado derecho. Primero vamos a hacerlo sin mover nada el cuello, sintiendo como tus ojos se van acoplando justo hasta donde veías, girando el cuello. Se va estirando sin mover el cuello. Solo la cuenca de los ojos va haciendo ese estiramiento. Te vas estirando un poquito más, un poquito más. Hasta que de manera natural aparezca o un bostezo o una respiración profunda. Vas a seguir estirando, conectada. Y vas a girar un poquito más el cuello. Ahí lo vas a girar acompañado de esos ojos que van estirando y estirando, estirando. Siempre sintiendo si tus zonas de dolores sufren algún cambio. Vamos a volver al centro. Desde el centro vamos a repetir la misma operación hacia el lado izquierdo.
donde la cuenca de los ojos es la que se va estirando sin mover el cuello. Hasta que vuelva a ocurrir lo mismo. Aparezca un bostezo de manera natural o una respiración profunda. Puede ocurrir a los 30 segundos, al minuto, a los 2 minutos. Siente cómo vas estirando. Y ahora vamos a acompañar el cuello. A la vez que seguimos estirando, esa mirada hacia el lado izquierdo. Y volvemos al centro. Y ahora chequeamos. Vamos a ver lentamente hacia nuestro lado derecho. Siente como tu cuello gira mucho más. Y siente como si hubieran engrasado tu cuerpo. Allí donde estaban los dolores, se siente mucho más flexible. ¿Sí? Hemos perdido a María G por ahí. Este es un ejercicio que yo lo doy mucho a la gente también para conseguir una mayor flexibilidad, ¿vale? De punto de mira. Y por otro lado, este propio ejercicio no solo ayuda con la vista, ayuda con todo el sistema central. Sí. Otro ejercicio que vamos a hacer seguido de este es pasar hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, haciendo una cruz intensa, ¿vale? Buscando como el centro de ese cruce por nuestro ombligo. Respirando, conectando con el cuerpo. Vamos a hacerlo como unas 10 veces. Hasta que de manera natural te salgan los bostezos. María, que te hemos encontrado. Estábamos haciendo un ejercicio de marcha cruzada, pero sin ser marcha cruzada, ayudando a los hemisferios también. Después del otro ejercicio, donde lo que hemos hecho es volver más elástico el sistema nervioso y el nervio vago, lo que se hace, se nota como mucha más liberación de un lado al otro, como todo en el canal central. Pero cuando el organismo te introduce en esto, o sea, cuando realmente hay como tensión en el cuerpo, quiere decir que tienes menos energía. Y lo que estamos haciendo ahora, con una mano cruzando por el ombligo con la otra enérgicamente unas 10 veces, es dar energía al cuerpo. Esto lo que hace de manera natural es activar la energía corporal. ¿Vale? Es darle recursos a ese dolor, a ese enganche de cuello, a lo que tengamos, para poder llevarlo. ¿Vale? Estos son los ejercicios que yo hice ayer para poder ver qué había detrás. Porque siempre es bueno acompañar al cuerpo. Siempre es bueno acompañar al cuerpo para que podamos entrar, ¿sabes? Para que el cuerpo se abra. Entonces, con la kinesiología, por ejemplo, o con el trabajo somático, hay muchas herramientas para apoyar al cuerpo, para luego poder entrar en él. Si no se cierra, de primera se cierra. Obviamente el cuerpo se abre cuando se siente seguro y tienes que estar esos 5 o 10 minutos primero entrando. ¿Vale? Pero yo, por ejemplo, ayer que entré en ese estado donde no podía mover el cuello, lo más
compasivo para mi cuerpo es utilizar este tipo de ejercicios y luego sentarme a ver. Luego sentarme a ver, ok, qué está ocurriendo, qué me está explicando el físico. Así que vamos a conectar con el cuerpo y a activar como una clave o como vamos a activar en el cuerpo ese sistema donde el propio cuerpo te va a decir de manera natural qué va necesitando. Vamos a activar esa sabiduría corporal. Cuando sin saber por qué, de repente me estoy apretando un punto en el pie. Vamos a entrar en contacto cuando algo ocurra, cuando una tensión aparezca en nuestro cuerpo, en la mente, cuando una emoción sea fuerte. Cuando aparezca cualquier tipo de tensión en el cuerpo, en establecer una dinámica de apoyo. Muchas veces nos quejamos o sentimos qué mala suerte porque haya aparecido este dolor o este golpe. Pero vamos a conectar con esa dinámica de apoyo. Nuestro cuerpo recoge nuestras tensiones. El cuerpo está al servicio total. Es devoto de nuestro ser, totalmente devoto. Entra en un estado de devoción donde prefiere dañarse para ablandar, para cuidarnos. Y es cierto que muchas veces estamos profundamente desconectados del cuerpo, profundamente. Vamos a activar nuevamente esa energía de cuidarlo, esa energía de entenderlo, de escuchar qué hay detrás de una tensión en el cuello, qué hay detrás de un dolor en la garganta, en la cabeza, qué hay detrás de un corte, qué hay detrás de cuando se activa un dolor recurrente que hemos tenido por mucho tiempo y vuelve a aparecer. ¿Qué hay detrás? Y activando la curiosidad, vamos a ir conectándonos en esa coordenada, en ese eje que nos permite mirar, cuidar, como si pudiéramos recoger lo que el cuerpo está sosteniendo y decidir mirarlo, decidir tomar una acción. Entrando en esa gratitud de saber que cada cosa que no quiero mirar, cada cosa que no sé ver, cada situación que elijo no cambiar, es el cuerpo quien lo sufre. Entendiendo que muchas veces ya partimos de un concepto donde tu relación con tu cuerpo es de queja.
Y lejos de ver todo lo que ocurre, y lejos de ver que es tu salvavidas, que está ahí presente para ti siempre, nos quedamos un poco con esos 5 centímetros más que tenemos en el estómago o en las cartucheras, o el color de ojos que no te gusta, o el pecho, o los 2 granos de la cara. Toda la energía que tenga, todo lo que se relaciona desde una gratitud, cambia, se transmuta mucho más fácil, entra en esa energía de amor. Si no, es como sentir que llevas un peso y el cuerpo se vuelve pesado. Así que vamos a conectar en esa relación curiosa, en ese reconocer que el cuerpo es la primera trinchera. Vamos a darle esas gracias por poder leerle. Es como si tuviéramos otra opción de ver eso que nos duele, de ver eso que nos pone tensos, de hacernos cargo de esas respuestas emocionales, mentales. Va a ser como esa respiración desde el centro, dando las gracias, dando las gracias. Ayer yo sentía, poniéndole en la presión de tener que ayudarme, de exigirle las cosas, de no darle su ritmo y su espacio, sentía que tenía que desconectarme de mi sentir físico. Si quería mantenerme dura, tenía que estar en la mente, en ese concepto o idea de que él tenía que enterarse de lo que es trabajar y tenía que saber lo que era trabajar. Y yo misma estaba convirtiéndome en mi padre. Yo misma estaba viviendo las mismas experiencias que viví de pequeña, sin darme cuenta. Ayer, durante el día, no me di cuenta de nada de eso. Me di cuenta cuando ese dolor de cuello me permitió entrar, ok. Y la tristeza de tener que hacerle pasar por lo mismo que yo pasé. Es como, en mi casa siempre se decía que si no sabes trabajar no vales nada. Que, bueno, y teníamos un montón de dichos en torno al trabajo. De hecho, se sigue manteniendo. En mi casa tanto tienes, o sea, tanto trabajas, tanto vales. Si al cabo del día no has trabajado, no has hecho algo en la casa, cuando llegas a la mesa te hablan. Entonces fue, fue como esta situación me permitía meterme nuevamente en una mía interior, en ese sistema de creencias de para ser alguien tienes que trabajar duro. Y cómo realmente hay una parte de mí que, en mi propia creencia, que hay como un dolor profundo de no tener a Guille escolarizado, pensando que no va a ser alguien. Y esa es una tristeza de que no va a ser alguien. Es como si mis dos creencias de ver que no se necesita la escolarización, que puedes trabajar en cualquier otra cosa y hay que ser creativo, muera en esa otra creencia de que está ahí como muy inculcada y muy enraizada. Tienes que trabajar duro para poder ser alguien. Pues se me van relacionando esas dos partes en el cuello y se genera una lucha, una lucha. Entonces es ir viendo dónde tenemos esas dos paradojas, donde coexisten las paradojas de la vida dentro, en nuestro cuerpo. Y así como yo ayer veía eso y veía mi lucha personal, mi lucha. Obviamente yo me lo tomaba como una lucha dentro de la historia personal que podamos tener cada uno de nosotros.
viendo la mejor manera de poder solucionar las cosas, pero yo no lo estaba realizando desde un estado de calma. No estaba partiendo desde un punto cero de trabajo y armonía. Estaba partiendo de un dolor, de una herida. Y esa es la maravilla de volver a recordar esta humanidad. Esa es la maravilla de volver a recordar nuestro papel real en este cuerpo y en estas experiencias. Y cómo la mente está programada para hacer cajas. Pues tengo que estudiar, una vez que estudie, universidad, una vez que tenga la universidad, ya viene mi primer novio, elige bien, luego cajas. Y como cuando vas rompiendo esas cajas, hay una parte de ti que rompe y los dolores aparecen y las luchas aparecen. Y está ahí, ese romper sistemas y eso que estamos trabajando también de romper patrones. Y como en mi casa había otra de las normas, era la agresividad. Ayer abrimos un tema que fue interesante para mí, porque yo siempre me he sentido segura cuando hay agresividad, porque me recuerda a mi padre, y mi padre de alguna manera me daba seguridad. Entonces cuando yo cojo esa agresividad de ser recta, porque no es un recta desde una armonía, no es un recta desde un corazón, es un recta desde un dolor, es un recta desde agujeros, es un recta de donde no estoy en armonía total. Me recuerda también a mi padre y como la violencia que nosotros hemos vivido a lo largo de mi infancia, la he naturalizado de alguna manera. Entonces es como naturalizar ahora ese estado de violencia, porque es violencia. Cuando algo no está en armonía, está siendo violento. Pero tengo una justificación. Claro, Guilla, tiene que aprender lo que es bueno en esta vida. Y nos vuelven a venir las palabras de mi padre y es ir entendiendo. Yo os pongo este ejemplo para que veamos en lo nuestro esa lucha interna, es estar ahí y vayamos reconociendo palabras y vayamos reconociendo frases que nos decimos. Y es ir aprendiendo a ir profundizando en lo que va almacenando el cuerpo, en lo que se va acumulando o lo que se va despertando para tener opción de poder abrirlo y recogerlo. Y vuelve a ser dejarte caer en el cuerpo y que el cuerpo te vaya hablando, generando una buena relación con tu cuerpo. De manera automática generas que el cuerpo exprese. Y para cada uno será diferente. Yo veo imágenes, yo siento en el cuerpo partes que me llevan a recuerdos. Cada uno lo representará a su manera. Pero el cuerpo expresará lo que necesitas oír. Tu cuerpo expresa lo que necesitas sentir. Y a veces es totalmente incoherente. Totalmente incoherente. Y ese ver cómo te relacionas con ello. Lo primero que hice ayer fue negarlo. Incluso salió otra frase. Él se merece este trato. Lo mejor para él es este trato. Y se siguen abriendo heridas. Él se lo merece. Viene de cuando tuvimos una mala etapa con la novia de Raúl y castigaba y pegaba a Guille. Y Raúl decía, él se lo merece. Y aparecía ahí, tú. Ese justificar, él se lo merece. Y había lucha en mí misma. Esto es la mejor actitud con la que puedes tratarnos. Y volví a aparecer mi padre.
justificando sus actos violentos. Lo hago por vuestro bien. Ir a ir despertando. ¡Wow! Ir despertando todo eso que tengo que decirme para poder seguir actuando así. Y a veces en el cuerpo aparece eso, las justificaciones. Pero siempre te da información. Navegar en el cuerpo siempre te da una información. Y al final, cuando te vas quitando todas esas capas, de ponerte capas que no eres, de ir cogiendo energías de situaciones que has ido viviendo tú y no estaban todavía armónicas, hay algo que abre y es la emoción profunda que hay ahí. Esa emoción profunda que no has sido capaz de mirar o permanecer en ella por más tiempo. Y en mi caso era la tristeza. Y ya aparece la tristeza disfrazada con muchos trajes que tienes que ir quitando. No he sido capaz de darle lo mejor. No soy capaz de cuidarle. No soy capaz de que esté tranquilo. Me he equivocado en mis decisiones y todos son trajes que hay ahí. Y cada vez que aparece un traje es como volver a poner un freno. Es no atreverme a ver la emoción en su pura esencia. Cuando llegas a lo profundo y ya te da igual los trajes, te has ido quitando todos los trajes, solo queda tristeza. Muchos trajes. Esos trajes de equivocarme, esos trajes de haber pasado un mal, un fatal. 9 meses de embarazo, 9 meses de tristeza, 9 meses de llanto, 9 meses de mucho enfado, 9 meses comiendo poco mal, deseando morirme. Y ahí aparece un sentimiento de un dolor profundo y una culpa de sentir que fui yo la que provoqué todo el cerebrito de Guille. Así que el cuerpo te va a ir brindando la oportunidad de navegar en qué hay ahí almacenado. Antes de que Guille tuviera cualquier tipo de enfermedad puesta en etiqueta, yo sentía un sentimiento de culpa porque del embarazo que se supone que tienes que tener, yo tuve todo lo contrario. Desde el minuto 1, mucho miedo. 4 meses el médico diciéndome que no pensara que estaba embarazada porque lo iba a perder, que no tenía estrógenos, con lo cual iba a ser un aborto espontáneo en cualquier momento. 4 meses. Hasta que al final me dijo, pues mira, enhorabuena, has conseguido que se quedara. Ahora vamos a ver cómo sale. 4 meses así escuchando al batita blanca, generando mucho miedo en el interior. 6.º mes, su papá se va con otra persona y entro en una profunda depresión, conectando con uno de mis miedos más grandes, madre soltera. Y altibajos en el resto. Y de ahí lo que queda es un sentimiento de culpa. Un momento precioso, que es ese momento de embarazo, vivido con un montón de picos, con un montón de espinas. Y ahí hay un dolor
Y ahí hay un sentimiento de culpa. Y ahí hay una tristeza profunda. Y ahí hay parte de quién soy yo. Yo como alma. Yo como diosa de la compasión que pretende vivir las experiencias para poder aceptar y ver a Dios en cada una de ellas. Ahí está la esencia. Ahí está el don. Y muchas veces hemos hablado que la gente piensa que los dones son brillar por la noche como si fueras un gusiluz y tener el corazón abierto y bombear caramelos y regalices. Pero los dones no son siempre eso que todo el mundo quiere tener. Cada don que tenemos dentro manifiesta nuestra fuerza, nuestra esencia. Esa esencia de vivir experiencias y llevarlas a estar muy conectadas a la fuente. Esa manera de vivir experiencias y seguir creciendo, creciendo en esa conexión interna, en ese mirar profundo. Y lo mismo que el cuerpo entiende y vive experiencias y te ayuda en ellas. Nuestros hijos viven y ayudan a que tengamos experiencias. Los hijos nos ayudan a entender que hay que seguir trabajando en el interior, que tenemos que seguir mirando, que no está en armonía, y darle el tiempo profundo de verlo. Mi alma siempre está en una paradoja, en esa paradoja de esa alegría, esa fuente, esa energía, ese tirar hacia adelante y esa tristeza y enfado por la humanidad, por las situaciones de la vida. Y es ahí acogerlas. Al final ayer estuve como 1 hora y media, esos 90 minutos que teníamos de ejercicio, yo lo hice interno, de poder llegar profundo al cuerpo, recoger todo lo que había ahí y mirar en profundidad. Es trascender de alguna manera, trascender el dolor que había en ello, trascender toda la emoción que me estaba desvelando, trascender en mi esencia, esa esencia de alma, esa esencia de mi energía en movimiento. Y era llegar ahí, a esa profundidad. Aún así todavía hay dolor y aún así todavía hay tristeza y un sentimiento de mucha soledad. Pero es esa invitación a navegar profundo y a coger vuestra esencia, a dejarnos de dejarnos de ese mundo de fantasías, de ese entender la vida como el arco iris de colores y poder trascenderlo y meternos dentro y mirarlo desde la profundidad que es y desde acoger todas esas sensaciones, emociones, vivencias que te permiten estar vivo y generar esos movimientos. Y no es algo que tenga que hacer en 90 minutos, es algo que tengo que seguir integrando ahí, porque se han ido abriendo partes profundas y siento como mi corazón se vuelve a romper. Cada vez que mi corazón se rompe, hay una parte de mucho dolor procesado, de mucho, mucho dolor. También entiendo que mi manera de hacer las cosas es así, o sea, procesando ese dolor, metiéndome dentro, abriéndolo y abriendo esa parte de verlo diferente y esas gestiones de hacerlo diferente. Sí, y ayer entraba en una profunda gratitud a mi cuerpo, profunda gratitud a ese dolor de cuello, profunda gratitud a esa manera de decir, para y métete ahí. Así que era wow, honro tener la capacidad de conectarme a mi cuerpo, honro profundamente esta
esencia que he cultivado durante tiempo y es la que me gustaría que cultiváramos y dejáramos que creciera en nosotros, de mirar, de cuando el cuerpo te habla, de estar muy pendiente para poder escucharlo, muy pendiente para poder estar presente en ello. Ok. Mm. Y entender cómo la mente lo juzga. Entender cómo la mente es, hablamos de tristeza, hablamos de dolor, hablamos de espinas, y a la vez hablamos de placer, hablamos de gozo, hablamos de presencia, hablamos esa contraposición y esa paradoja que da la vida y que nos da a todos. Y yo probablemente me atrevo a mirar, probablemente me atrevo a mirar en esa profundidad de todo lo que hay ahí, porque no es fácil, no es fácil querer ver las espinas. Es mucho más fácil querer ver los globos de colores, mucho más fácil. Mm. Hemos tenido como una meditación así como muy personal mía. Espero que hayáis podido coger el hilo donde quería llevaros a ese deseo de mirar en el cuerpo y de buscar profundo, porque algo que era un dolor de cuello trae un montón de información. Y a veces estamos buscando informaciones, a veces estamos buscando dónde mirar, a veces estamos buscando cuál es el siguiente trabajo que voy a hacer. Y está ahí, es tu cuerpo el que lo marca, es tu cuerpo el que te abre un montón de información. Y de ayer a hoy mi cuello está muchísimo mejor. Ayer no podía girar, no podía hacer nada, o sea, me quedé enganchada y se acabó. Y hoy he podido hacer el ejercicio con vosotros. No tengo el campo de giro que tengo normalmente, pero mi cuello está muchísimo mejor. Imaginaos todo el peso que me pude quitar yo ayer, navegando, procesando, viendo todo lo que había ahí. Papá, Guille, mi ex, embarazos, todas las historias empezaron a abrirse ahí. Ok. Vale, perfecto, vamos a ello. Y yo siempre que marco un objetivo, sé que algo se va a mover, algo se va a estirar. Y este curso se llama Habitar el Gozo. Habitar, que es poner mucha presencia. Habitar, realmente conectarte con todas esas experiencias que has vivido, de las cuales, pues si tenemos 1000, elegimos, somos capaces de ver una. Entonces era algo de vamos a ponerle mucha más presencia, mucho más oído, mucho más sentido a cómo vivimos y el gozo. Recordar gozar. Recordar, a pesar de tener la pinta de todo esto ser una tortura, yo me relajé, puse la casa llena de velitas, puse mis inciensos y tenía a Mike aquí y a Jean aquí. Y fue un momento donde sentía que estaba como totalmente preparada. Cuando yo trabajo a nivel energético les tengo a los dos al lado. Normalmente si no está Mike o está Jean o ninguno. Pero cuando le tengo a los dos es porque voy a mover energía. Y estaban los dos, uno puesto a cada lado. Y Rocío llamó, esa es otra señal. Tengo al perro, al gato y a Rocío, que siempre que yo voy profundo, Rocío me hace una llamada. Y fue muy interesante poder ver más allá de la historia de la mente, de esto está bien o está mal, cómo almacenamos en el cuerpo. Y fue como todo estaba ahí, clac, 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 y todo se abría. Iba apareciendo uno, otro, y tenían la relación de cómo estaba viviendo yo en estos momentos. Estaba ahí. Y como siempre podemos perdonar un poquito más. Y como en ese perdón, que significa cojo mayor conciencia, me permito entrar, habitar un poquito más en ello. Y fue algo donde al final respiraba con ese placer, donde al final el ver todo esto así era gozoso, el sentir mi cuerpo como se iba despertando y cómo se iba aligerando y cómo mi corazón se iba expandiendo dentro de esa rotura, porque no era una expansión de estas así que sientes, oh, me he enamorado. No, era desde esa rotura de corazón se iba abriendo. Y como, wow, wow.
Y era dar las gracias. Yo soy muy curiosa, de verdad, cuando algo ocurre quiero ver qué hay detrás. Quiero apoyarme, porque está claro que había estado cargando la carpa, que la carpa es muy pesada, que le había estado todo el rato mirando para arriba, había hecho un montón de cosas. Y la realidad es que eso ya era una justificación. Claro que sí, simplemente me dolía el cuello porque me había pasado horas contando eso. Pero detrás de esa historia siempre hay algo más. Siempre hay algo más. Y fue darme el tiempo de poder mirarlo. Y esa es la invitación de ir un poquito más profundo, un poquito más profundo. Y voy a dejar de grabar y aquí he contado mi historia personal. Así que gracias por escucharla y espero que la profundidad que había ahí os haya ayudado a llevar la vuestra. Gracias.